Está nubladito. Igual está atrás. Ahí lo vemos. Y pensaba en esto del cambio de hábitos. ¿Cuánto de esos hábitos que por ahí a veces no podemos atrapar? Hábitos que están ahí dando vueltas en el run run. Tal lunes voy a empezar tal cosa. Y eso al final no termina llegando. Desde el martes arranco sí o sí, martes gluten free. Y el martes que no llega. Y así nos vamos calzando hábitos muchas veces nos vamos como haciendo de hábitos que son más una idea. Los famosos hábitos románticos, Delfino, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Potencia? ¿Cómo anda usted? No lo veo bien, Saludamos al super chat que se va sumando a esta transmisión. Y esto que tiene que ver a veces con nuestras propias ideas de lo que quisiéramos hacer y lo que finalmente no se manifiesta o no logramos hacer, ¿no? Logramos, ¿no? Decir, bueno, quiero llevar una vida saludable, ¿no? Quiero incorporar hábitos en mi vida y no está llegando, y no estamos llegando, y esos hábitos van mutando. Y muchas veces nos llevan puestos porque en realidad estamos por ahí intencionando hábitos que nuestra propia vida, nuestro propio ritmo de vida no nos está permitiendo. En definitiva, la materia es una, ¿no? ¿De qué habla? Delfino, se vaya por las ramas. Claro, porque muchos de esos deseos de decir, che, quiero hacer esto, quiero meter un cambio en la vida, quiero iniciar una dieta saludable. Hablaba con una amiga que decía, no, pero yo con el ritmo de vida, ¿no? Hace poquito, mensaje caliente. Me dice, no, la semana pasada estaba en la facultad y bueno, ella no consume carne, es vegana si se quiere, bueno, y había un sándwich vegano, ¿no? Y ahí comí un sándwich, pero yo sé que no era saludable, y después atrás de eso fui una galletita, y después de atrás de una galletita, El famoso manijeo, Delfino. exactamente, detrás de la galletita, pum, 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 y después al otro día terminó como, bueno, con una patada en el hígado. Ayer también, un amigo, nos íbamos a juntar, estamos ahí juntándonos con Martín, que es el cerrajero de corazón. Estamos activando la camioneta para venderla y me dice, no, che, no puedo más. Tomé vino de más, el hígado me la puso. Y así nos va pasando con un montón de cosas que por ahí nos van sacando de nuestro eje a veces, ¿no? Y vos decís, che, no, pero quiero cambiar de hábitos. Bueno, el cambio de hábitos es algo que requiere de muchas cosas, ¿no? No es solamente de emitirlo, decir, che, quiero cambiar ciertos hábitos porque no me están sumando. Para eso hace falta hacer una revisión real de lo posible. Si no estamos queriendo hacer aquello que no podemos, ¿no? Dar o de alguna manera nos está dando porque nuestro ritmo de vida hace que no podamos acercarnos a determinado tipo de hábitos. Y hablamos y volvemos ahí a la trampa de lo urbano, ¿no? Hablaba con otro amigo hace poquito que me decía, che, pero al final llego al mismo lugar. El laburo lo tengo controlado, un par de inversiones acá, allá, pero si hay un vacío que se me genera en lo urbano que no lo puedo evitar, es como si el consumo tuviera un ciclo finito en un punto, más allá de que, ¿no?, el consumo va alimentándose con el propio consumo. Pero claro, me dice, llega un momento donde me quedo rebotando en el departamento, no sé qué hacer. Por eso a mí me parece importante empezar a dar vuelta a esta situación. Ustedes saben que el 82% de día, una estadística escuchaba, Delfino, ¿de qué habla? el 82% de las personas de Estados Unidos no vivirían en las ciudades y viven en las ciudades. A lo que me pregunto, ¿qué porcentaje de gente que vive en las ciudades, sin demonizar, pero la ciudad te propone ciertos hábitos? ¿Qué dice Sol? Sí, el sol se va escondiendo, claro. Y sí.
No, que me estás diciendo que cuente de esta última viaje a Buenos Aires. Claro que sí. Digamos, se me desbalanzan los hábitos con el viaje mismo. Y acá que, bueno, cuando no hace mucho frío me tiro en el pasto, en la natura, ¿no? Me abraza la tierra. Me gusta la tierrita, Sonia. ¿Qué trajo ahí? Eh, no lo puede, o sea, pretender emular eso en la ciudad es algo muy pretencioso, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cómo poder conectar con la tierra? Bueno, cuando voy a la ciudad, mi transporte público, siempre que el tiempo me lo permita, es la bici o Cevita, querido, gracias por ayudarme a conectar con lo que realmente importa. Vamos, Daro, gracias. Mirá vos. Chiclín, Delfino, después administre, Delfino, ¿eh? No rasure. Gracias a quienes van sumando su, bueno, su poder, su energía. Alberto Pinto dice, No se desvíe, Delfino. saludo desde Rosario, Seba, ¿cómo andás? Mariela del Valle Mina dice, presente desde la ciudad de la furia. Qué loco, la ciudad de la furia, ¿no? Qué gran tema. Y sí, es la furia, te lleva a la furia, precisamente, ¿no? A veces, si uno no está, tenés que hacer un ejercicio extra, ¿no? Para estar ahí. Le contaba a esta amiga, ese paquete, un sándwich, después una galleta, después no sé qué, y bueno, terminó dada vuelta. Porque bueno, su vida la lleva con estrés, porque yo me acuerdo, 20 y pico, esto es facultad, ¿cómo se llama? Deporte, trabajo, y llevaba, me acuerdo, jugábamos al fútbol a las 11 de la noche, y yo trataba de cenar 12:30, todo transpirado, me iba a dormir sin bañarme. Me gusta que esté todo sucio, no, Sonia. Al otro día no dormía y ya arrancaba. Me acuerdo, mi viejo a los 20 me mandó al psiquiatra para que me dé pastillas para dormir, pero no podía dormir por los hábitos, claro, estaba 14 horas del día, pero roto, ya arrancaba mal. Celebramos su 10ª compra de un súper gracias en una transmisión en vivo. Mirá vos, Daro, sos tú un experto y gracias por el apoyo. Me gusta que me apoyen, Sonia. Llega con delay ahí. Entonces lo que digo que los hábitos... Hola, Vani, ¿cómo estás? Los hábitos nos van tomando a veces, ¿no? Porque ayer me decía, me tomó el paquete de galletitas, me dice. Porque yo me comí el sándwich vegano y después, y yo que nunca como harina, me dice. Guarda con los nunca. Me pasó en este viaje que yo dije, no compro más encendedor candela. No diga marca, Delfino. No, digo, porque ¿por qué comprar algo que no funciona? Acá el Delfino, lo que le decimos, el chino nos saluda. Dejé de comprar candela. Me estoy yendo a Buenos Aires, le digo, ¿me das un encendedor? Me queda solo candela. No te la puedo creer, le digo. Bueno, dame una caja. ¿Qué quería aprender, Delfino? ¿Qué le importa a usted? Dame una caja de fósforo. Le quedaban de 200. Bueno, me olvidé la caja de fósforo. Después voy a otro kiosco en Buenos Aires, solo tenía candela. Dije, bueno, dame el candela. Nunca digas de esa agua, ¿no? De beber, ¿no? Pero es esto, ¿viste? Como a veces los hábitos se nos van moviendo permanentemente, porque lo que no tenemos en cuenta es que somos personas que... una cosa es la tabla, ¿no? La tablita, es el manual, ¿no? ¿Viste? Che, bueno, arranqué la dieta, ¡pac! Te la pegás ahí, en la heladera. Con lo cual, también, arrancar una dieta, para mí hay algo de momento, pero después es tratar de equilibrar en tu vida un modo de alimentarte que puede ir cambiando y mutando. Permitítelo. Exploralo y sentí el cuerpo, básicamente. Tratar de no alimentarnos desde la ideología, sino sintiendo el cuerpo realmente. Y sintiendo la situación. Mira, hace 10 años no comía carne. Y se dio una situación muy romántica acá porque estoy vendiendo, digo romántica. ¿De qué habla, Delfino? Romántica en el hecho, doctor Potencia. Y entonces dije, che, yo para vender el auto acá desde el monte es una complicación. Y entonces lo conozco a Martín el año pasado. Martín vivía en Boedo, yo me vine de Boedo. Trabajaba en una cerrajería en Boedo. Su sueño era tener una cerrajería.
y la puso acá en Nono, la cerrajería. 40 años, laburaba con cerrajería del automotor. Y digo, che, yo le voy a dar el auto, le voy a compartir una comisión a Martín. Hay que hacerle algunas cosas de cerrajería, ponerlo a punto, mimarlo un poco hasta que se venda. Entonces le comparto a él. Y bueno, entonces estábamos el otro día laburando en La Blanquita, ¿no? Mimándola un poco. Y me dice, che, hay unos sándwiches para almorzar. Bueno, buenísimo. Ni pregunté de qué eran. Claro, cuando voy a agarrar el sándwich, eran sándwich de milanesa. Ta, 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 tan. Hace 10 años que no me como un sándwich de milanesa. Y en ese momento dije, che, loco, se vino otro flaco también que labura por ahí. Estamos charlando ahí muy ameno. Me lo voy a comer, la mitad de este sándwich. Están tan preparados ya ahí, ¿no? Me dieron ganas de compartir ese momento. Y morfé el sándwich. Me lo comí. Me gusta comérmela, Sonia, por favor. ¿Qué trajo hoy ahí? Y me comí el sándwich. Y no me lo castigué. Dije, loco, me lo comí y me lo comí. No pasa nada, ¿no? Abrirme a eso que yo sé que no, por lo menos en el momento no me dan ganas de retomar el camino de la carne. Por usted, vaquita. No, por mí, básicamente por mí. Por mi... Nada, me fui acostumbrando a comer de otra manera. Pero no lo niego, digamos. Puede volver a aparecer. Por eso digo, después está el ser humano que nos acusamos entre nosotros. Pero vos no eras que no comía carne, che. Vos no eras que no tomabas esto. Vos no eras que no... y vos no eras que no... Y uno dice, che, al final, ¿quién soy yo? ¿O qué soy o qué me permito en cada momento? O sea, el yo soy puede ser infinito porque uno se puede encontrar con situaciones en las que de repente a priori decís, yo ni loco me mando esa situación, o ni loco hago esto, ni loco hago... Y por ahí la vida te pone en ese lugar en algún momento y el universo te acomoda ahí, ¿no? A veces. Entonces digo esto porque los hábitos nos van determinando como personas. Y hay que ver esos hábitos, si realmente son hábitos elegidos desde el sentir, desde la manija. Me lleva la manija. Delfino me trajo el paquetito. Dice doctor Potencia. O desde qué lugar nosotros elegimos los hábitos. ¿Vas a correr porque realmente te gusta correr? ¿O vas a correr porque si no te gusta correr, no vayas a correr? No la sufras. Yo lo hablo por mí, porque no me gusta salir a correr. Me gusta hacer otro tipo de ejercicios. En un momento me forzaba a salir a correr. Y la padecía. Digo, che, loco, pero esto no... Hola, Gualeguay. ¿Cómo le va a Web? Son una cagada todos los encendedores. Aguante el viejo fósforo. Sí. Acá el Delfino, Ángel Chino. Entonces digo, que los hábitos sean disfrutables de repente, ¿no? Porque después por ahí nos vemos haciendo cosas que realmente decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Cortar por lo sano a veces. Entonces, o queriendo no forzar, o por lo menos decís, uy, che, yo venía sin comer esto y ahora me la mandé, ¿no? Mirá, comí, no sé. O venía sin tomar esto y de repente empecé a tomar. Y porque nos vamos moviendo en esto que hablamos a veces de la fantasía, nos vamos moviendo en una fantasía a veces en la cual vamos tapando cosas, ¿no? Y si podemos tomar las experiencias para ir purificando nuestra vida de repente, ¿no? Con todo esto que a veces desde lo denso nos incorporamos como seres humanos, como personas, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Un encuentro con uno mismo no quita que uno no sea un ser multifacético, ¿viste? Si vos sos profe de yoga y te encanta dar clases de yoga, ¿no? Porque está esta que... No, se mete mucho pucho, Delfino. ¿Qué dice? Por eso es la del profe de yoga que fuma. Y no importa si soy, y la del médico también, pero acordate cómo se difundían las publicidades. Yo era chico, pero las veo en YouTube, las encontrás. De los cigarrillos, las del camello. La publicidad la armaban en una recreación de un estudio médico que recetaba, ¿no? Y decía, the doctors prefer camels. Entonces hay una construcción de los hábitos que van mucho más allá
de los hábitos de primera necesidad. Obviamente, las personas fueron evolucionando, ahora nos fueron chupando hacia la ciudad. Y la mentira es, che, el territorio es poco. El territorio no es poco, el territorio es amplio. Entonces, ¿qué pasa en el cubilete si empezamos a barajar y dar de nuevo? ¿No? Y este flaco amigo que me decía, che, no, pero no sé qué hacer, reboto en el departamento. En la ciudad caigo siempre en la misma. No es problema de trabajo porque tengo. No es problema de plata. No es ¿De qué es el problema? De identidad, de alma. Por eso digo, conectemos entre las personas. Chiquitito. Otro amigo que hablaba en una fiesta que fui este fin de semana. Usted se la pasa de fiesta. Al final me gusta bailar. Voy a bailar hasta que siga respirando en potencia. Me decía, no, porque yo, 30 años. Mi hija, no, que la estoy mandando a colegio privado y que yo ya no tengo plata y que no, tengo una hija y estoy atrapado en esta, dice. No, bueno, por eso, pero ¿dónde? Por eso empezar a dar de nuevo, ¿no? Es decir, que no nos chupe la energía destinando nuestro tiempo de laburo a cosas que no nos suman y que nos desgastan y que tampoco nos alcanzan, ¿no? Para lo que sea, sino empezar a conectar ahí. Yo sé que no es fácil, a ver, no quiero repetir que no es fácil, pero digo, es empezar a armar la red. Hay gente que tiene más habilidad para trabajar sola, pero también conectar con lo colectivo, conectar con esa multiplicidad de dones que podemos llegar a tener, empezar a conectar de a poquito con esa. Porque si no nos vamos a hundir en estos hábitos que, claro, nos van intoxicando porque la ciudad en sí, bueno, tiene su componente tóxico. Con todo lo bueno que tiene, no hay una integración real naturaleza-ciudad, ¿no? Entonces, eso nos va perturbando, siento. Y además, destinar una determinada cantidad de tiempo a ciertas acciones también nos va perturbando. Porque tal vez la esencia humana no es tan esquemática y es más, ¿no? Esto que hablamos muchas veces, a lo que me invita el día. Bueno, entonces ahí por ahí empezamos con los choques térmicos. Che, yo quiero hacer esto, quiero quedarme en casa, pero tengo que hacer esto. Y ahí es donde nos vamos descompensando. Y si de repente estás en un ámbito donde, bueno, no estás bien y la mayor parte del día no la pasas bien, es una cuestión también de actitud, obviamente. No implica esto por decir cambiar las cosas, te vas a la natura. ¿Con qué te querés encontrar? Porque si no vas a estar escapando a la natura también, ¿no? Esto es una trampa a veces el lugar. No, me voy a mudar acá, papá. No, ¿con qué nos queremos encontrar? ¿De qué paquetito está falando vosé? Pregúntele a Doctor Potencia. Hola, Sol. Qué bueno encontrarte en vivo. Saludos desde San Miguel del Monte. Por acá también vida de campo y cambios profundos desde el 2021. Qué lindo, Sol. Siempre, o sea, tenemos que tener en cuenta que hasta el último día que respiremos tenemos la posibilidad de elegir lo que nosotros queremos. Ahora, todo tiene su tiempo y sus tiempos. Entonces, si nuestra idea es, che, me quiero ir de la ciudad, Trajo el paquetito, Delfino, ¿qué pasa? saber que va a tener sus tiempos eso, ¿no? Activar eso. Y si vos de repente te diste cuenta que estás entrampado, ya lo hablamos, en una familiar que ya sabes que no va más, bueno, hay que hacer un movimiento ahí, de repente. Familiar, en conjunto, individual, de quien sea. Primero uno, ¿no? Porque muchas veces nos contamos el cuento de que no activamos por los otros. No, porque mi viejo está, no sé qué. No, porque mi Parte es real. Onda, si vos tenés, no sé, tenés familia y tus hijos están a 2 años de terminar la escuela, ponele. Y te querés mudar y, bueno, sería todo un quilombo de repente, movilizarte y obviamente hay que armar un plan. Por eso, esto lo voy a anotar acá. Hay que bancar el silencio, Delfino. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Anotarlo. Hola, Sonia. Mirá, apareció Sonia. ¿Cómo le va? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para esto que quiero hacer? Porque a veces nos marea, si no la idea mental de un movimiento es demasiado amplia, entonces se nos va de las manos, se nos escapa. No, usa GPT, usalo, tirale. Decir, che, me quiero organizar para ir a la naturaleza o lo que sea, para cambiar de laburo. Métele tu vida ideal al GPT. Que te la arme. Pero en serio te lo digo, te va a bajar una data a papel y después la empezás a monitorear. Me gusta el GPTito. No, Sonia, ¿qué dice? ¿Qué trajo ahí? Una maquinita.
Porque si no, seguimos en el cuentito este de que el otro nos traba, no por el otro, no por mi vieja, no por mi viejo, no por mi pareja, no por mi hijo, no por mi hijo, no por... Como me decía el flaco este del kiosco, ¿no? Cuando la pegue me voy de acá. Pero si ya no querés estar en ese kiosco, la pegás yéndote. Después, bueno, incertidumbre, como les digo, se va a pasar incertidumbre. Como me decía Martina, el cerrajero, que estamos ahí activando la blanquita. Yo a los 18 me fui de la ciudad. Hoy tiene 40, vivió en Brasil 10 años. Cuando uno empieza, por ejemplo, a tomar su vida como un viaje, te das cuenta que ahí no cobras a fin de mes, no hay aguinaldo, no hay una estructura que a vos te va atando, ¿no? Porque te va toc. Y esto va más allá del nivel económico que uno tenga en la ciudad. Te vas tac, como abrochando a cosas. Mire, Delfino, acá tiene una porque además anda a darte baja de los bancos, de cosas, ¿no? Como, digamos, te va atando, ¿no? Que el crédito de acá, que esto de acá, que los colegios de allá, que no sé qué. Y uno se arma la vida. Y bueno, y la materia te va como romper todo eso, es ir liberándote también. Empezar a dar vuelta, digo, si esa es tu intención, ¿no? Hablábamos de esto que les diga, el 82% de la sociedad en Estados Unidos no quiere vivir en la ciudad. ¿Cuánto sería eso a nivel planetario? Y saber que hay tierra a disposición, múltiple. Está planteando la revoluta. Delfino, no. La revolución entre nosotros, entre las personas. Que realmente el unirnos no sea una intención política de las corporativas. Que el unirnos sea personal, real. Y ahí vamos a empezar a... Esto es como todo. Uno no tiene por qué llevarse 10 puntos con todo el mundo, ¿no? Y para mí lo que va resintiendo los vínculos es la permanencia digamos, en que los vínculos son cerrados, son móviles los vínculos. Pueden entrar en pausas también. Si no, nos vamos cansando del otro. Te vas cansando de escucharlo todos los días. ¿Sabes? Otra vez está diciendo lo mismo. Y sí, si vivís con una persona lo vas a escuchar decir muchas veces lo mismo. Porque nos vamos repitiendo, porque la palabra es etérea y vuela. Y entonces uno se va armando, se va configurando esos hábitos que muchas veces se van enquistando. Y son hábitos que nos van sacando el tiempo, nos van sacando el aire, nos van sacando la alegría, nos van sacando el alma. Entonces, digo hábitos generales, ¿no? Porque uno se va armando hábitos y de repente el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? ¿Y a qué nos vamos acostumbrando? Nos podemos acostumbrar al malestar, a conformarnos con la materia de repente. Y entonces dejamos de un lado el sentir más. Y no negando la materia, pero digo, a veces la materia te lleva obviamente que te lleva a un confort. No, pero yo irme de la ciudad, imagínate que, bueno, todo lo imaginado va a ser de otra manera. Entonces, ir por el sentir y saber que la experimentación de eso te va a dar una experiencia. Solo una experiencia. No va a ser único, ¿no? Ni cerrada esa experiencia. ¿Por qué? Porque cada experiencia es nueva. Cada experiencia sobre un mismo hecho es nueva. Yo me subo a la moto y cada día tengo una nueva experiencia. ¿Se la puso de nuevo Delfino? No, pues ¿sabe por qué? Porque dentro de los tutoriales lo que aprendí, cuando te da el miedito, al centro y arriba. Y acelerar al centro y arriba. Así va saliendo, al centro y arriba. Y lo aplico a la vida, ¿no? Tratar de aplicarlo a la vida. A veces uno se desbanda. Entonces en estos hábitos y encontrar un camino del medio en los hábitos, bueno, van apareciendo muchos hábitos que en el caldo y en la olla esa no están buenos, seguro. O no sé si ponerlo en un bien y en un mal. Tenemos que, me parece, ser más complacientes, ¿no? Con nosotros mismos. Y entender un poco las situaciones. Tampoco agarrarse de eso. Pero sí escuchar esos cuentos que nos contamos. Y desde qué lugar los contamos. Porque por ahí estamos determinando cosas que no pasaron y ya las estamos manifestando. No, es imposible que yo me vaya de acá de con la laburo, que es imposible. Bueno, ya lo estás anotando, lo estás manifestando, ¿no? Entonces, empezar a sentir lo posible es sin castigarnos por lo que ya fue o por lo que está haciendo. Es difícil. A mí me pasa a diario.
les contaba, ¿no? En otro de los prende acá mi hábito de darle a la fumata. Bueno, es más de lo que la planta del respeto, por respeto, ¿no? Pero bueno, uno está en el camino. Lo bueno es reconocerse uno, y que uno no es la cosa, lo que hace. Uno es una persona, que lo que hace te va tapando a veces, te va alejando de vos, pero lo bueno es poder atraparnos, escucharnos entre nosotros y abrirnos a lo que realmente estamos sintiendo, ¿no? Para poder entendernos desde un lugar no externo, sino interno, y ahí no buscar en el otro un consejo. Porque no son, qué sé yo, ¿viste? Dar consejo, no sé, ¿viste? Yo me empecé a conectar con eso de, che, guarda con el consejo. Claro, porque el consejo es como si uno se creyera en situación de aconsejar a alguien, porque uno puede contar, abrir, observar, reflexionar sobre cosas que nos pasan y bueno, y ahí construir algo o darnos cuenta de cosas, qué sé yo. Pero Se quedó clavado Delfino. me quedé ahí pensando un poco en esto de los hábitos y de cómo nos castigamos muchas veces por esos hábitos que no suceden, que tienen que ver con nuestra punta a punto, con nuestro trabajo, con nuestro cuerpo. Y entonces no, seguimos repitiendo como loros cosas que no hacemos. Me parece que en el yo soy, en el cuentito, contar lo que vamos siendo, ¿no? Esa realidad que nos va atravesando. Es una tentación contar lo que uno quiere hacer o a dónde quiere llegar. Es como esto en el fútbol, ¿no? Bueno, ¿sabes? Sí, querés hacer el gol. Pero hay momentos donde me viene ahora esto de dejarla correr, ¿no? Déjala correr. No, Delfino, por favor, no. Dejarla correr, ¿no? Digo, en el sentido también de no resistir la secuencia, la situación. Si estás haciendo y el universo te ubica ahí, bueno, no resistirla, estás ahí, ¿no? Me pasa, por ejemplo, me fui de viaje, obviamente corto con un montón de hábitos. Que retomarlos por ahí. A veces que algunos retoma los meses, te digo. Porque viste que cuando dejás de hacer flexiones, de repente dejaste un día, 2, 3, 4, ¡pac! Pasaron más de 21, se te fue el hábito. Quedó ahí, dando vueltas. Yo estaba tan ilusionado, por eso ponete contento por lo que vas haciendo día a día. Y el retome de un hábito es el día a día. No, porque ahora volví a hacer gimnasia con todo y ahora que sí que estoy bien. Che, ¿no seguís con la gimnasia? No, ya abandoné. Bueno, está bien. Fue un periodo. No, digo, porque bueno, nos pasa eso, ¿no? Nos vamos llenando la boca y bueno, y después cuando te vi, ¿no? Yo viajo cada 2 meses capaz y voy encontrando cambios y cosas. Me decía un amigo, el cerrajero, que cuando él viaja cada 9 meses, 8, claro, ve un montón de cambios. Y a la vez, vínculos que se fueron pausando, que se retoman, pero que es otro vínculo, porque perdimos el hábito de juntarnos. Entonces, cuando se corta un hábito, se corta, pero ¿por qué dicen que el fumador es tan complicado dejar de fumar a veces? Porque bueno, que quien lo experimentó ya sabe cómo es el caminito. En cambio, quien no lo experimentó nunca, no tiene el hábito, nunca lo tuvo, nunca lo experimentó. Por eso se habla mucho de cosas que no sucedieron. Muchas veces, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, che, no hablemos nosotros de lo que no hicimos. Sí, por decir, che, no sé, nunca me tiré en paracaídas. No sé si me tiraría, me da miedo. Vos me podés decir, che, pero no te pasa nada, está todo bien. Sí, está, pero mi naturaleza interna me da miedo. No, pero no te pasa nada, está. Entendeme. Entonces, tus experiencias, que te tiraste en paracaídas, que la pasaste bárbaro, que te sentiste la adrenalina, que Se te suben los huevos. lo que sea, bueno, yo no, me da vértigo. Tengo vértigo, no sé. Pues se puede torcer eso capaz, pero entender nuestra naturaleza interna, a veces ¿qué pasa en lo urbano? Unifican los hábitos, unifican las costumbres, unifican los horarios de almuerzo, unifican los horarios de desayuno, unifican un montón de cosas que son ajenas a la naturaleza intrínseca, interna, individual de cada persona y al modo de vida que cada uno tiene. No, pero tenés que desayunar a tal hora, tenés que comer a tal otra, Y cada uno después va encontrando su movimiento. Esta amiga se paqueteó las galletas y el sándwich vegano.
pase el nombre, Delfino, no. Me decía que a ella le resulta más, porque va a la facultad, porque está de acá para allá durante el día, le resulta más comer a la tardecita. Porque durante el día, si no, come cualquier cosa, y está bien. Y me puede decir, no, pero físicamente no estás para... Y bueno, no sé qué es lo que te pega, mejor o peor. A la vez te pueden decir, bueno, el cuerpo cuando deja de ingerir va sanando también. Obviamente si vos lo tenés al palo el cuerpo, bueno, todo puede, o sea, todo puede perjudicarte o no, pero digo, cada uno tiene su naturaleza. Entonces la naturaleza interna, bueno, pasa que rompe con el plan de unificación, ¿no? Hablamos también del consumo. El consumo nos unifica, nos unifican también el tipo de alimentación en las diferentes etapas del año, lugares geográficos, porque nos determina la geografía, pero las ciudades es como que a la vez van esquematizando estos no lugares y, bueno, y ahí nos vamos perdiendo en esa artificialidad. Pero tenemos el poder de ir creando algo nuevo también a la vez. Yo siento ya alejado de las políticas planetarias, sino más en lo chiquitito, a lo hormiguita, ahí gestando un nuevo movimiento, que no vaya en contra de lo que está, que vaya a favor de lo que se quiere, ¿no? Esto es un poco lo que me viene y lo que siento. Hola, Nahue, ¿cómo estás? Bea, consejos vendo, pa' mí no tengo. Sí, ¿viste? Porque, bueno, en realidad, si nosotros podemos alejarnos del ego, ¿no? De ese yo soy, digo, estamos acá para acompañarnos, para potenciarnos, para expandirnos. Solo que muchas veces nos vamos apagando, ¿no? Porque, bueno, estamos muy desalineados con aquello que realmente estamos queriendo. Y así estamos la mayoría a veces. Entonces, hay que estar atento para poder rescatarnos entre nosotros en un punto, ¿no? Te venden la escasez, pero es al revés. La abundancia está ahí. Nos pasa todo el tiempo. Solo que, bueno, hay que darle... Está todo a disposición. Solo que hay que darle forma. Y bueno... obviamente no es lo mismo ser uno que tener una empresa que te respalde, pero hablo con un íntimo amigo con el cual laburé muchos años. La verdad que la pasábamos bien, nos reíamos, hacíamos guiones, no sé, hacíamos un juego era el laburo, en un momento, después se fue complejizando. Bueno, él siguió laburando después, me enteré hace una semana que lo citaron y de la nada, chau. No la vi venir, me dijo. Es más, yo iba a proponer otras cosas y de repente... Ahí te espera el sol. Y ahí te esperás vos cuando te pasan esas cosas inesperadas que decís, bueno, de repente todo cambió. Y por eso digo que cuando suceden las cosas, no importa el tiempo, no importa. En cambio, si uno se centra en uno, no desde lo individual egoísta, sino del individual expansivo, colectivo, que respete la individualidad, ir construyendo eso, microligamentos entre las personas, que si se va uno, bueno, el engranaje individual siga funcionando. Y descubrirnos también nosotros con lo que podemos dar e intercambiar e interactuar entre las personas. Y a mí, bueno, acá como así se dan situaciones donde por ahí tengo ofrecimientos, che, la verdad que gracias por tu dar, por lo que decís, no sé, te ofrezco intercambio de soporte tecnológico, o Flor el otro día te ofrezco una sección de stretching, otro pone un aporte económico, lo que cada uno sienta, viste, que va sucediendo. Acá, Delfino, estamos con Ensalada Verde queriendo plantar bandera de la vida íntegra y saludable, Delfino. Ensalada City. Le pedimos colaboración a la gente del Supergracias para poder así levantar un imperio de ensalada. No, pero no sé de dónde se va el señor conductor, no es por ahí. Ser uno más, ser comunidad, bueno, no sé, yo siento en las cosas nuevas, ¿no?, que se pueden armar. Con todo este bagaje que tenemos en el Big Data, ir agarrando y aprovecharlo en este momento.
Vos te digo, hoy agarrás la data, decís, che, me gustaría hacer ta, 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 ta. Anda poniendo, anda poniendo, anda poniendo, se la tirás al GPT y, y te acomoda algo, te acomoda por lo menos ya lo tenés en papel. Cosa que por ahí escribirla te lleva, te hubiera llevado, pero la vas hablando, la vas anotando. Decís, che, me gustaría hacer, no sé, cumplir mis sueños, qué es tal cosa, o activar una tal cosa, otra. Eh, y entonces creo que hoy la que para mí la que siento es en el tiempo que sea la desaceleración de lo urbano. ¿Viste? Como el planeta de los simios que van a quedar ahí, fosilizados. Ahora, ¿cómo ir por el avance de la Tierra? Que se vaya abriendo el canal, bueno, esa es un poco la creación, ¿no? Estará quien tenga la Tierra, estará quien tenga el billete como para decir, che, invirtamos en proteger realmente la natura e integrarnos desde un lugar, y no porque tenga uno que irse al medio del monte, pero sí dejar de poner cemento en todos lados, digo. Empezar a nivelar un poco. Porque bueno, el ritmo circadiano también te mete en otro ritmo, ¿no? Que vos puedas producir y tener tu vínculo con la tierra es clave para que así te dé lo que sea, ¿entendés? Un árbol de durazno. Pero estar en ese ciclo me parece que es clave. Nada de inteligencia artificial, el orden lo da de la pacha. Sí, pero siento yo que la inteligencia artificial hoy te soluciona un montón de cuestiones que precisamente te puede dar claridad a eso de decir, che, no, pero me tengo que poner a escribir mi proyecto de vida. Y bueno, ahí estará quien, por eso digo, estará quien le resulte la conexión con la tierra. A mí me resulta esa también. Ahora, tengo un amigo que es fan y ya desde hace años se maneja ahí con el algoritmo. Bueno, cada uno, o sea, por eso está disponible todo para todos. No es que uno dice, ahora me tengo que ir por inteligencia artificial, ahora me tengo que ir por acá. Bueno, anda la que más te resulte, digo. Yo te tiré una opción como decís, che, no me da bajar la data. Bueno, es una opción y está disponible también. Hola, La Plata, buen día. Sí, es lo que a uno más le resulte. Por eso digo, la naturaleza interna, vamos a poder decir, che, a mí me encanta la tierra, a mí me encanta laburar con la compu. Bueno, bienvenido, ¿viste? No importa la forma, si no nos atamos a la forma también. El universo fungi creo que nos enseña a ser comunidad. El micelio me parece una red de la cual aprender y aprender suma desde el equilibrio también. Sin duda, Nahuel, y estoy con ganas de hacer acá en casa un encuentro fungi. Precisamente para ir intencionando eso que queremos ser, ir materializándonos ahí, en el persona y persona, persona a persona. Por algo el fungi se da de baja en su momento. Pasa que hoy también, ¿no? Vos tenés que eso, lo urbano te propone que la salida es, bueno, Ponértela en la nuca, Delfino. y por ahí hay otras formas, ¿no? Hay otras formas también. No porque nunca haya sucedido, pero digo, hay otras formas. Si uno está enojado con su día a día, bueno, no sabe por dónde descargar. ¡Dale, corre la puta que te parió! ¡Corre, corre! El fogón, va a ser bien el fogón, ¿eh? Bien, el cucumelo, sí, los que vengan, los que vengan. Acá abrazamos a la integridad y a entender eso. Yo acá, una ceremonia individual, fungi, entendí eso de la unión de la vida y la muerte. Es tremendo, ¿no? Como se te presenta, todo está sucediendo todo el tiempo. En cambio, la ciudad, lo urbano, hay como una negación de los estados, negación del calor, negación del frío, negación de la muerte, negación de esto, negación. Todos ahí estamos empaquetados en una que nos venden, ¿no? Y bueno, en la construcción de las urbanidades también está la inseguridad, y en la construcción de las inseguridades están las cámaras, ¿no? Que están ahí en toda la ciudad observándote. Y bueno, el eje, el norte ahí es la ciudad, pero hay otro norte también. Vamos por esos otros nortes también. Hola, al fin te engancho en vivo acá soñando hace años con ir a vivir al monte. Lo bueno que yo entendí en un momento es, che, ya está sucediendo esto. Creo que les contaba que yo tardé más de 10 años en irme de la ciudad, pero ya empezó a suceder en ese momento. Obviamente hubo momentos de mucha frustración. Y hay acá momentos de mucho enojo, porque, digo, nos pasan cosas. Pues no es que decir, che, sí, acá se me hinchó ¿Qué pasa? Delfino se está tocando. se me hinchó con el casco acá. Sí. No es que decís, che, me voy allá, bueno, ya se solucionó todo. No, van a aparecer otras cosas, otros problemas, pero por lo menos más reales con uno mismo.
Si no, estamos ahí como atajando el afuera y nos lleva puesto el afuera. Muy cansada, me amarga. Y es que eso, Vane, hay que detectarlo. Entonces ya sabemos los síntomas, ¿no? Por eso digo, ¿cuál es el plan que tenemos? ¿Cuál es el plan? Empecemos a anotarlo. ¿Cuál es el plan? Y, por ejemplo, ya sabes qué querés hacer. El qué. ¿Cuál es el qué? Por ejemplo, si querés, bueno, vivir en las afueras de la ciudad, o donde vos quieras. Vivir en el monte, listo, vivir en el monte. Bueno, el cómo implica, che, dejo todo y me voy ya y no doy señales de vida y me voy. ¿Podés hacerlo? Sí. Te vas con una mochilita, encaraste, te robaste un par de ahorros y te encanutaste los tuyos y te fuiste. O podés hacerlo más en el tiempo, decir, che, mi vida cómo es esta. ¿Cómo sería un plan para irme que no se transforme en un infinito ordenado? Y por ahí primero sería vivenciar el lugar, alquilarme un espacio. Primero, tal vez lo primero, irme fuera de época de vacaciones o de lo que sea, no sé, qué sé yo. Empezar a experimentar y a conectar con el lugar. Y ahí de a poquito van sucediendo las cosas. Ya uno empezando a mencionarlo, no importa que no se haya sucedido. Sí, ya estoy viajando ya, porque me estoy yendo a vivir al monte. Ah, ya tenés una casa. ¿Y de qué vas a vivir allá? Es la primera frenada y dice, ¿qué vas a vivir? Estamos para respirar. Gente. No se vaya, Delfino, no se vaya. Sí, porque acá me voy ahora a acomodar un poco la camioneta, a tomar un poquito de sol. Está raro el día, está viviendo raro. Muy nublado. Cómo incide, ¿no? También, a mí los lugares con sol me encantan. Obviamente el verano es fuerte acá, pero me apabacho también, hay agüita. Nunca había vivido en un lugar turístico, con lo cual el verano tiene su... bajás y wow, está lleno de gente. Vale, Juli. Oh, acá lo que vamos a hacer con ensalada verde. A plantar bandera de la ensalada verde City. Quiero agradecerle a Juli Bayer. Tiene un pedazo de parcela ya planetaria. Le doy un me gusta a ese... gracias, ensalados. ¿Qué pasa? Le vamos a dar un me gusta, claro. Pasa que no me puedo salir. Ahí va. Me gusta Juli Bayer. Ahí va. Gracias, ensalados. Gracias por estos aportes, por estos intercambios. Estoy convencido porque lo hablo persona a persona en esta comunidad que les digo, que yo empecé a encontrar también, porque hay muchas comunidades. Una la empecé a encontrar en la música electrónica. Me trajo el paquetito. Porque ahí se abre el amor. Y lo abrís. Y ahí me empecé a encontrar con charlas y cosas. Y vínculos que siguen prosperando hoy y abriéndose. Porque si estás dentro de ese número que decís, che, loco, hey, no estoy donde quiero estar. Me estoy mintiendo. Bueno, donde quiero estar, más allá de lo físico, digo, en general. No esperemos más, ¿no? No, cuando la pegue. La pegamos ahora, decidiendo ahora lo que estamos queriendo gestar. Y después están los tiempos. Ya a mí irme del laburo me llevó hasta que ¡tac! Se dio. Ensalada verde no existe más. Y bueno, después se dio un desacople. Pero bueno, cuando empezamos a mover ahí el avispero, algo empieza a pasar. Gracias, Juli. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos hasta el próximo Prende. Rompamos hábitos y barajemos y volvamos y saquémonos esos hábitos que esos que no se dieron. Ya está, por ahí decís, listo, este lo dejo pasar, este no va a pasar, ya está. No empiezo el lunes, ¿sabes qué? No empiezo el lunes. Y tampoco que sea tan fijo, ¿no? Porque decís, bueno, yo ahora corté, hace una semana que no respiro, que no me siento a respirar, al 3 de 30. Y bueno, me voy a volver a sentar y a reconectar. El cuerpo te devuelve aquello que vos le das. Te pide cada vez más aquello que vos le das. ¿No? Entonces, con eso que les digo, el camino del medio conmigo y la María. Bueno, lo tengo acá, estoy mucho en casa, las cosechas, y entonces...
Pero si vos le das mucha agua, el cuerpo te va a pedir más agua. Si le das ejercicio, por eso hay que buscar el camino del medio en todo. No romperte con el ejercicio, no romperte con el agua. Y si no estás para lunes, miércoles y viernes a tal hora, por ahí estás para algo más libre. Permitirlo también, ¿no? Con el ritmo de vida natural que uno tiene. Por eso digo, el estar solo y solas nos invita a encontrarnos nosotros con ese mar interno de cosas que somos. Porque hay que ver cuántos de los hábitos que hacemos son por lo externo y no por nosotros mismos, ¿no? Hay que ver que por ahí estamos nosotros también en pequeñas mentiritas, que bueno, que nos entretienen, que esto, que lo otro, pero son pequeñas mentiritas, ¿viste? Y no está mal, está bien. A todos nos pasa, somos seres humanos, por eso no somos una tabla cerrada, por eso, digamos, a ver qué puede fallar, ¿no? Y bueno, y para cada uno, cuando nosotros entendamos que en poner un tiempo con el otro puede no estar a la frecuencia que nosotros estamos, porque tuvo un mal día, porque le vino la luna, porque se está mudando, porque lo que sea, y bueno, encontrar ese tiempo de frecuencia en que los dos podamos coincidir en algo, porque si no va a estar trabado, ¿viste? Si queremos forzar la cosa, por eso, déjala correr. Y acá nos vamos, déjala correr. Gracias, No quiere decir que no nos enojemos, ¿no? A veces el monte está bueno para gritar. Esta mañana, Delfino, esta mañana. ¿Dónde está durmiendo? Acá me tiré una carpita en el monte, Delfino. Bueno, gracias. Gracias por este espacio y por permitirme acá ser canal de estas reflexiones que van bajando aquí en el monte. Que tengan un gran y hermoso día. El amor está ahí, persona a persona. No lo forcemos, no lo forcemos.